Es el economista Emilio Pfister, coordinador académico de la Universidad Santa María Campus Guayaquil, quien ya está aquí presente, nos acompaña esta ya tarde con el tema Dimensión del conjunto de alternativas para el consumidor y su relación con la competencia. Buenos días con todas y todos. Es un gusto verdaderamente poder compartir con ustedes algunas ideas respecto al tema de la competencia y, por lo tanto, las opciones al consumidor dentro de un determinado mercado. Vamos de una vez entonces al tema, comenzando por el concepto de competencia. ¿Qué entendemos por esto? Anotamos nivel de competitividad de los oferentes por un lado y de los demandantes por el otro en una estructura de mercado de una industria determinada. Hay aquí algunos elementos que es importante entonces precisar. Hablamos de un lado de los que venden, de los que ofertan, de los que producen, de los que proporcionan el producto, y del otro lado hablamos de los compradores, de los consumidores, de los que demandan el producto. Entonces, una estructura de mercado justamente se forma de los dos componentes, de los dos agentes, oferentes y demandantes. Entonces, si una estructura está formada por eso, decimos, ¿no es cierto?, de que se cumple la más vieja de las leyes, que es la ley de oferta y demanda. La oferta y demanda justamente constituyen un mercado. Entonces, ahora dentro de eso, ¿qué entendemos por competencia? Está anotado ahí el nivel de competitividad entre los unos al interior de lo suyo y los otros al interior también de lo suyo. Lo más típico es el análisis desde el punto de vista de los oferentes. Y por lo tanto, ¿qué decimos? Por el lado de los oferentes, la primera estructura, la más simple, es de que haya un solo oferente. En ese caso, el nivel de competencia es cero, porque no compite con nadie. La segunda, ¿no es cierto?, es de que haya dos. Y cuando hay dos, hablamos, ¿no es cierto?, de un duopolio, es decir, compiten entre dos y hay, ¿no es cierto?, un cierto nivel de competencia. Una fase un poco más amplia es la del oligopolio, es decir, algunos que controlan la mayoría de la oferta de un producto. Ahí naturalmente ya hay más grado de competencia. Y si seguimos pensando en un mayor número de oferentes, podemos llegar a un nivel que podemos llamar la perfección. ¿Y qué es la perfección? La perfección es cuando hay infinitos oferentes. Y obviamente cuando hay infinitos oferentes, la competencia también es la máxima. Obviamente que este es un modelo ideal. Y por eso que hablamos de competencia perfecta, cuando hay tantos oferentes que ninguno de ellos puede influir individualmente sobre el precio. Entonces, el tema de la competencia tiene que ver primero con el número de oferentes que hay dentro del mercado. Cuando hay uno, monopolio. Cuando hay dos, duopolio. Cuando hay 3, 4, 5 grandes, hablamos de oligopolio. Y cuando hay 1.500, 10.000, 40.000, entonces, si cada uno de ellos no afecta, hablamos de competencia perfecta o pura. Entonces, el nivel tiene que ver, ¿no es cierto?, con el número. Y obviamente que al número va asociado un volumen.
es decir, un volumen de producto que ofrezca, ¿no es cierto?, cada uno. Y es por ahí donde se ha ido, ¿no es cierto?, el análisis principal de la competencia. Pero también hay competencia del lado de los compradores, y no es lo que más se analiza. Y ahí también tenemos, ¿no es cierto?, un primer caso, que se denomina monopsonio. ¿Qué cosa es un monopsonio? Un único comprador, que obviamente no tiene competencia de nadie. Dicho de otra manera, todos los vendedores, si quieren venderle a alguien, no tienen otra opción que venderle a este comprador monopsónico. Entonces, obviamente, de que eso también refleja del lado de la demanda cero competencia. En cambio, a medida que tengamos, ¿no es cierto?, más compradores, se genera, ¿no es cierto?, un mayor nivel de competencia a nivel de los compradores. Y por lo tanto, disminuye su capacidad de influir sobre el precio final del producto que van a comprar. Entonces, estos son los elementos básicos, digamos, dentro de lo que es el análisis de la competitividad en cualquier tipo de mercado. Pero hay que conocer las estructuras específicas del mercado. Un segundo concepto que está puesto, ¿no es cierto?, en la lámina, es que la industria, desde el punto de vista teórico conceptual, es el conjunto de empresas de una rama productiva. Es decir, aquí el concepto de industria no es el de la fábrica, sino que el concepto de industria es el conjunto de empresas de determinada rama. Industria del plástico, industria del calzado, industria automotriz. Dentro de la rama, las empresas que forman aquella industria le dan cuerpo a la industria. Entonces, esta es una cosa importante. Entonces, ¿dónde se mide la competitividad? Se mide a nivel, del punto de vista de la oferta, de las empresas que forman la industria. Aquí tenemos unas gráficas. Para los que han pasado por las aulas universitarias, recordarán estos dibujitos que son muy explícitos para entender de lo que estamos hablando. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla, tenemos el mercado y tenemos del lado derecho la empresa. El mercado en este caso me habla, ¿no es cierto?, de la industria en su conjunto. Es decir, todas las empresas que están presentes en este mercado específico. Entonces ahí aparecen unas curvas, primero los ejes, en el eje de las ordenadas, de las Y, digamos, están los precios, y en el eje de las abscisas, de las X, están, ¿no es cierto?, las cantidades. Entonces, ¿qué me dicen estas gráficas? La primera de ellas, la de la izquierda, me dice de que hay una curva de demanda, que es la azulita, que representa la conducta de los compradores del producto. La conducta global de todos los compradores de ese producto. ¿Y qué me dice esa conducta? Me dice de que cuando el precio es alto, la cantidad demandada es baja. Es decir, un precio alto me acerca, ¿no es cierto?, a la D ahí del dibujo, y eso, si miro el eje de las X abajo, me significa una cantidad reducida. En cambio, si bajo, ¿no es cierto?, la mira y bajo por debajo de ese precio P sub 0, me doy cuenta de que la curva azulita, esa va, ¿no es cierto?, más hacia la derecha, y por lo tanto significa que a precios más bajos, las cantidades demandadas por mis consumidores son más altas. Eso, que es conocido familiarmente por todo el mundo, se conoce como la ley de demanda. A precios altos, cantidad de demandadas reducidas; a precios bajos, cantidad de demandadas elevadas. Ese es el comportamiento típico de un comprador, de un consumidor. En cambio, en el mercado se enfrentan las dos fuerzas: los demandantes, que somos los compradores, y los oferentes, que son los productores, comercializadores.
Entonces, ¿dónde están los productores? Están en la otra curva, en la S. Esto está tomado de un texto en inglés, que es el supply, que es la oferta. Entonces, esa S, ¿no es cierto?, significa la oferta, que representa la conducta de los que venden. ¿Y cómo es la conducta de los que venden? Volvamos a los precios. Un precio elevado cerca, ¿no es cierto?, de la S, o acá en el eje cerca, ¿no es cierto?, de la D y de la P, me lleva a la curva, ¿no es cierto?, la recta cafecita, me lleva a un valor muy elevado, lo cual quiere decir de que los oferentes, cuando tienen un buen precio de venta, están dispuestos a ofrecer mucho más. En cambio, si el precio baja por debajo de P sub 0, es decir, el que está dibujado aquí en el medio, entonces verán, ¿no es cierto?, de que la recta cafecita se me pega más al eje de las P, lo cual quiere decir de que en ese punto va a haber una cantidad ofrecida menor, lo cual otra vez guarda lógica con la conducta del productor. A precios bajos está dispuesto a ofrecer menos. Pero el mercado es la conjunción de ambos elementos. La conducta de los demandantes, que es, ¿no es cierto?, la que refleja al consumidor. La conducta de los oferentes, que es la que refleja a los productores. Y entre ambas conductas, entonces, en la gráfica lo vemos, se genera un punto de encuentro, que es el equilibrio del mercado. Y ese equilibrio del mercado me determina dos cosas. Un precio de equilibrio, que es el P sub 0, y una cantidad de equilibrio, que es la Q sub 0. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir de que entre todos los oferentes y todos los demandantes, finalmente, confluyendo ambas conductas, se llega a un acuerdo de vender Q sub 0 y comprar Q sub 0 al precio P sub 0. Este mercado, entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica? Implica, ¿no es cierto?, un conocimiento, en primer término, del producto, tanto de parte de los productores como de los consumidores, para que las conductas tengan coherencia, tanto la de los oferentes como la de los consumidores. Y tenemos entonces en la gráfica del lado derecho unos elementos un poco más complejos, pero que reflejan una cosa concreta, que es una empresa. Entonces aquí el gráfico arriba dice mercado perfectamente competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un modelo puro, un modelo hipotético, un modelo ideal, en el cual hay 10.000 oferentes. Y por lo tanto, cada empresa que ofrece el producto solo tiene posibilidad de vender lo que esté en capacidad de producir al precio que se determinó entre estas dos grandes corrientes que son las curvas de la izquierda. Es decir, en un mercado competitivo donde hay tantísimos oferentes, la única opción que tiene el oferente es vender su capacidad productiva al precio del mercado. Si pretende venderlo más bajo, no va a vender porque hay tantísimos otros que le hacen competencia y por lo tanto no le van a comprar. Y si pretende cobrar menos, más, peor todavía, ¿no es cierto? O sea, si vende menos, pierde directamente, y si quiere vender a un precio más alto, obviamente nadie le va a comprar. Entonces veamos la conformación de esta gráfica. Tenemos primero la curva azulita, que es la del precio P sub 0. Ese precio sub 0, ¿qué significa? Significa de que ese es el precio determinado en el mercado. Y por eso decimos de que esta empresa, en un mercado de esta competencia elevadísima, es una empresa precio aceptante. Acepta el precio, no tiene alternativa. Entonces a ese precio puede vender su capacidad productiva. ¿Y dónde se establece, digamos, su nivel de producción? Justamente donde su curva
de costos medios tiene el punto mínimo, que a su vez coincide con un principio empresarial. ¿Y cuál es el principio empresarial? De que usted produce más y por lo tanto gasta en una unidad más hasta cuando el ingreso que esa unidad le iguala ese gasto. Planteado de otra manera, mientras usted está produciendo y vendiendo a un precio mayor a su costo, usted sigue produciendo porque está ganando, el precio es mayor que el costo, hasta que llega el punto en que la unidad adicional producida es igual al precio que usted recibe por su producto. Eso en términos técnicos significa de que cuando su ingreso marginal, que es el aumento de sus ingresos por el último producto, se iguala a su costo marginal, es decir, lo que le significa adicionar una unidad más. Ahí se maximiza la ganancia, que en este caso para la empresa perfectamente competitiva significa de que se va a ubicar en la cantidad Q sub 0. Pues bien, esta gráfica representa el ideal del punto de vista de la asignación de los recursos y de las posibilidades de los consumidores. ¿Por qué? Porque se está vendiendo el precio el producto a un precio que es igual al costo medio mínimo de producción. En ese costo medio mínimo, obviamente está incluida una tasa normal de ganancia, que es la que está determinada por las condiciones generales del mercado de capitales, es decir, puede ser del 10, del 12, del 14, eso está metido ya en esa curva de costos medios. Por eso es que el empresario de competencia perfecta no se retira del mercado cuando está ganando, ¿no es cierto?, está recibiendo como precio su costo medio mínimo. Pues bien, esta es la idea de la competencia perfecta. La empresa asume el precio de mercado porque son muchísimas las empresas que participan y por lo tanto cada una de ellas tiene que vender al precio fijado por el conjunto de los demandantes y por el conjunto de los oferentes. Este entonces es el mercado ideal. Ahora, el otro extremo es este. Este es el extremo opuesto, el famoso monopolio. Mono, uno, significa, ¿no es cierto?, un solo oferente, y ese un solo oferente entonces atiende a toda la demanda. Tratemos de entender este gráfico. En este gráfico nuevamente tenemos una curva de costos medios, que es la cafecita del monopolio, lo cual quiere decir que a medida, ¿no es cierto?, que va produciendo, se va reduciendo su costo hasta llegar a un punto relativamente bajo como el que está ahí a nivel del número 10, y de ahí comienza progresivamente a subir pausadamente el costo medio. El costo marginal se lo ha puesto como a una tasa constante, es decir, de que por cada unidad adicional que usted produce tiene un costo fijo, un costo variable idéntico a través, digamos, del tiempo. Es decir, un costo constante de tipo variable le lleva, ¿no es cierto?, a una curva de costo marginal así, creciente, sin ninguna bifurcación. Se va recta porque por cada unidad más que usted agrega, tiene que pagar un costo variable adicional. Por así decirlo, si cada unidad más le significa un salario más, pues bien, cada unidad más es un salario más que se va a ir sumando, ¿no es cierto?, a este costo marginal. Entonces tenemos nuevamente el principio básico de maximización de ganancia. ¿Cuándo se gana más? Cuando el costo marginal iguala al ingreso marginal. El ingreso marginal es menor al ingreso medio. ¿Por qué razón? Porque el ingreso marginal significa
cuánto adicionalmente usted obtiene por la cantidad adicional que introduce en el mercado. Y eso hace de que sea inferior al ingreso medio. Por eso que el ingreso medio, que es la curva azulita, es la curva de la demanda del mercado. Entonces, ¿a qué llegamos en esta gran gráfica? A este enorme rectángulo que dice beneficios. ¿Y de dónde asoman esos beneficios? De que si usted determina su volumen de producción, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, que en este caso es un nivel de producción de 10, entonces usted ¿a qué precio va a vender? Al precio que están dispuestos a comprar los demandantes. ¿Y cuál es ese precio? El que está determinado por la curva de ingresos medios, que es la curva de demanda del mercado. Es decir, aquí tenemos una estructura en la cual por el lado de la oferta hay un solo oferente, pero por el lado de la demanda pueden haber muchos compradores y todos esos compradores conforman esta curva IME, que es la curva de ingresos medios, equivalente a la curva de demanda. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que vende a 30, pero realmente le cuesta 15. Este tema es lo que se llama el poder de mercado. Es lo que se llama la capacidad de fijar un precio por arriba de sus costos medios. En este caso concreto, usted tiene, ¿no es cierto?, una curva de costos medios, que es la cafecita, que le dice que para producir 10 unidades, usted le cuesta $15, digamos. Pero usted no va a vender a 15, como hace el empresario de competencia perfecta, porque dentro de esos 15 está metida su ganancia, sino que va a vender a 30. ¿Por qué? Porque es el único que está en condiciones de vender ese producto en el mercado. Y por lo tanto usted aprovecha la disposición de los compradores a pagar un precio más alto. Y eso entonces es lo que da poder de mercado, que naturalmente que puede significar obviamente un abuso respecto a la capacidad de los consumidores de comprar el producto. Abuso en el sentido de que si hablamos de que dentro de eso ya hay una tasa de ganancia del 10, 12 o 14%, usted además de eso está duplicando, está llevando, ¿no es cierto?, un 100% más, que obviamente, ¿no es cierto?, es excesivo. Eso, en primer término, desde el punto de vista de los consumidores. O sea, los consumidores enfrentando a un monopolio, tenemos, ¿no es cierto?, esta posibilidad de ser abusados, porque tenemos la posibilidad directa de perder, ¿no es cierto?, poder adquisitivo en exceso por los elevados precios que nos fijan. Otro tema, ya desde el punto de vista global de la economía, es que este monopolista, el que tenemos aquí dibujado en esta gráfica, está trabajando con capacidad instalada ociosa. Es decir, este monopolista, con esta curva de costos medios, podría tranquilamente producir mucho más de 10, hasta 15, hasta tal vez los 20, en los cuales, ¿no es cierto?, se iguala el precio que estamos dispuestos a pagar con la cantidad y todavía ganaría la ganancia normal. Entonces vemos de que por el hecho de ganar más produciendo menos, hay desde el punto de vista de la asignación de recursos de la economía un derroche, una subutilización, una capacidad instalada ociosa que significa, ¿no es cierto?, menos provisión de bienes o menos provisión de servicios a la sociedad. Entonces, en los mercados nos movemos entre estos dos extremos. El anterior, en el cual la empresa, ¿no es cierto?, asume el precio de mercado y trabaja, ¿no es cierto?, con los costos medios mínimos, donde sus ingresos marginales se igualan a los costos marginales, y el monopolio, que es, ¿no es cierto?,
lo que acabamos de presentar, en el cual entonces la capacidad de mercado, que es poder de mercado, que es capacidad de fijar precios, es la máxima, que es cuando se trata de el monopolio. Estos son dos casos teóricos extremos, pero que el monopolio es más posible, ¿no es cierto?, que se dé, y el de la competencia se acerca, pero difícilmente vamos a encontrar en el mundo real un mercado tan perfecto como el de totalmente competitivo. Pero hay una alternativa teórica muy interesante que la quiero compartir con ustedes y que es un concepto nuevo desarrollado, digamos, en la teoría económica y que se denomina la competencia monopolística y que suena entonces así a primera vista como algo relativamente contradictorio. Porque ¿cómo es eso? ¿Es de competencia o es monopolio? Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? De que si bien el mundo, si miramos las estructuras de mercado, está predominantemente organizado en oligopolios, si lo quieren todavía de manera más particular, en grandes corporaciones multinacionales, transnacionales, que en un número de 15, 20, prácticamente dominan todas las áreas productivas del planeta, son, ¿no es cierto?, es una estructura oligopólica, un número reducido que domina los respectivos mercados. Pero dentro de esa estructura, uno puede identificar esta nueva forma de enfocar el problema, que es el de la competencia monopolística. ¿Y cuál es esta nueva forma? Entrando en el tema del cual ustedes saben más que yo, que es el tema automotriz. Todos sabemos, ¿no es cierto?, las marcas existentes a nivel mundial, por países. Empecemos, ¿no es cierto?, por los Estados Unidos, para decir las más conocidas, todo lo que es General Motors, ¿no es cierto?, y Ford, y después seguimos con Japón, ¿no es cierto?, Toyota, Mitsubishi, y después seguimos con Europa, ¿no es cierto?, y decimos Opel, Citroën, Volvo, es decir, marcas conocidas por cada uno de nosotros, y que producen productos relativamente similares en términos, digamos, de cilindraje para utilizar una medida común. Pero cada uno de ellos, cada uno en sus respectivas marcas, se comportan como un monopolista. ¿Cómo es posible eso? La respuesta está, ¿no es cierto?, en la diferenciación del producto. Cada uno de ellos estima que su producto, ¿no es cierto?, si bien tienen bases similares, todos tienen motor, tienen llantas, tienen carrocería, tienen elementos tan diferenciadores que los hacen únicos en su especie. Y por lo tanto, al interior de cada una de las marcas tenemos un comportamiento monopolístico, porque cada uno estima que lo suyo es lo mejor, lo que tiene, ¿no es cierto?, los atributos más deseables por el conductor, por razones de seguridad, por razones de velocidad, por velocidad de arranque, todas esas cosas que ustedes conocen. Pero entonces, ¿dónde está la competencia? Si cada uno de ellos se comporta como un monopolista dentro de su espacio. La competencia está justamente entre las distintas marcas. Y ahí entonces entramos, ¿no es cierto?, en otro tema de orden fundamental. Y es de que en estas gráficas, en las anteriores, lo que se supone, ¿no es cierto?, es de que los consumidores y los oferentes están perfectamente enterados de lo que es el producto que se ofrece y de lo que es el producto que se compra. Entonces esto, ¿no es cierto?, es un elemento muy importante en el análisis de la competencia monopolística. Porque si en la diferenciación está la posibilidad de competir
y de poderse comportar como un monopolista al interior de su propio espacio, entonces esos elementos diferenciadores han de ser perfectamente conocidos por los oferentes, obviamente, pero más que nada por los compradores. En la gráfica que tenemos, para no desperdiciarla, tenemos un elemento importante para ver su distinción de la competencia o del mercado perfectamente competitivo. Y hay una distinción entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en el corto plazo vemos, ¿no es cierto?, de que entre el costo marginal y el ingreso marginal se logra, ¿no es cierto?, un nivel de producción que es QCP, el Q de corto plazo, que hace, ¿no es cierto?, que esta empresa de competencia monopolística venda, ¿no es cierto?, venda en un precio PSP que es mayor a su costo medio. Pero eso, ¿no es cierto?, ¿a qué conduce? Conduce, ¿no es cierto?, a que si esto es una gráfica de una empresa dedicada a un producto determinado y en que existe esta ganancia, al haber libre entrada a la producción en este mercado, al haber libre entrada, como este rectángulo significa beneficios extraordinarios, porque los beneficios ya están en la curva de costos medios, entonces eso atrae a nuevos productores. Y esos nuevos productores, entonces, en el largo plazo, ¿qué es lo que hacen? Hacen de que la curva de costos medios, fíjense bien la del lado derecho, la del largo plazo, se eleve. Y eso entonces hace, ¿no es cierto?, de que la diferencia entre los costos medios en relación con la demanda de largo plazo del mercado me lleve, ¿no es cierto?, a un punto en el cual se obtiene todavía un nivel de ganancias normales, pero con la diferencia de que no se llega al nivel de los costos medios, lo cual desde el punto de vista, digamos, de la economía, significaría, ¿no es cierto?, un uso no totalmente eficiente de los recursos. Este análisis, entonces, es un tema interesante para poder enfocar, digamos, un mercado en el cual cada uno de los nichos formados por distintas marcas se comporta al interior como si fuese, ¿no es cierto?, el único, pero que compite a nivel, ¿no es cierto?, de similares en el mercado a través de la diferenciación de los productos. Ahora bien, ahí entramos entonces al tema de cómo nosotros los consumidores vamos a saber exactamente qué es lo que estamos comprando, qué es lo que se nos está ofreciendo, qué son las fórmulas que nos ponen sobre el escritorio, a qué nos comprometemos cuando firmamos, ¿no es cierto?, determinados papeles. Entonces ahí entramos ya en nuestro derecho constitucional. Las personas, dice, tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Esto está, ¿no es cierto?, en el artículo 52 de la Constitución. Es decir, la clave es que nosotros tenemos la capacidad, el derecho a saber, ¿no es cierto?, exactamente cuáles son todas las características de los bienes, de los servicios y de los servicios conexos o de las fórmulas de venta de un determinado producto para nosotros tener la opción de elegir y por lo tanto elegir a conciencia, saber, ¿no es cierto?, sobre qué elementos estamos comprando. Y obviamente no ser víctima, ¿no es cierto?, de propagandas engañosas al respecto. Para esto
traigo a colación también desde la academia que se ha analizado el tema de los automóviles usados. Y esto lleva justamente al tema de la información. Tenemos aquí dos gráficas. La gráfica de la izquierda dice el mercado de los automóviles de buena y mala calidad, y al lado derecho con información asimétrica. Ya. ¿Cuál es el tema? Si tanto los compradores como los vendedores conocen la calidad del producto, entonces tenemos la gráfica del lado izquierdo. ¿Qué dice la gráfica del lado izquierdo? Si todos saben de que los productos de buena calidad son los de buena calidad y saben que los de mala calidad son los de mala calidad, ¿de qué productos estamos hablando? De los automóviles usados, no de los nuevos. Pero la importancia de esto es de que nos da un enorme mensaje para el tratamiento de los nuevos. Porque, ¿de qué se trata? Tenemos nosotros de que en el lado izquierdo tenemos SB, la recta, ¿no es cierto?, ascendente, que es la oferta de los automóviles buenos, conocidos por todos como los automóviles buenos. En la gráfica del lado derecho tenemos a su vez SM, la otra cafecita, que es la oferta de los automóviles malos. Primera gran diferencia, la oferta de los automóviles buenos está más arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que los conocedores de la calidad de sus autos utilizados no están dispuestos a vender sus automóviles por debajo de cierto precio. Para decirlo claramente, más o menos aquí sería unos 8.000, 7.500. En cambio, los que saben de que su auto usado por X razones, ¿no es cierto?, es malo, están dispuestos a ofrecerlo a un precio inferior. Ahora, seguimos con el elemento teórico. Si tanto los compradores como los vendedores saben de la calidad de los productos, por lo tanto, saben que estos de acá son los buenos y saben que estos de acá son los malos, entonces la demanda por los buenos se expresa como la azul intensa DB. Porque usted sabe que está comprando un automóvil bueno y por eso, ¿no es cierto?, que se venden 50.000 automóviles. Todos contentos, los vendedores de lo bueno y los compradores de lo bueno, porque saben lo que están haciendo. Y lo mismo sucede con los automóviles usados malos. Los que saben que están vendiendo los malos, los están vendiendo en la curva cafecita. Y los que saben que están comprando uno malo, porque no tienen más billete que ese, entonces, ¿no es cierto?, tienen la curva de demanda de M, la azulita intensa. Y entonces, ¿qué sucede en el mercado? Se venden 50.000 automóviles buenos al precio razonable de $10.000 y se venden 50.000 automóviles malos al precio razonable de $5.000. Ese es un escenario de conocimiento pleno, cabal, tanto de los vendedores de los carros usados como de los compradores de los carros usados. Porque nosotros como vendedores, como dueños de un carro usado, el que conoce la historia del carro es el que lo manejó y sabe si chocó, no chocó, si le bajó la máquina, si le cambió las válvulas, etcétera, etcétera. Es el que sabe de las mañas, ¿no es cierto?, de su carro. Por lo tanto, sabe si es bueno o es malo. En cambio, el comprador, si no tiene la información, lo primero que hace es dudar. Porque, ¿qué dicen los textos? Compré un automóvil nuevo, ¿no es cierto?, en $20.000. Pero resulta, ¿no es cierto?, que en la noche me viene un telegrama de que papá, ¿no es cierto?, va a la clínica y se necesitan $15.000. Hay que vender el carro, no hay otra cosa. Usted le dice, ¿no es cierto?, a su comprador, oiga, tuve este problema. ¿Ustedes le creen? No le creen, pues.
Algo le debe pasar al carro, por muy nuevo, ¿no es cierto?, que esté. Entonces ese es el tema de las gráficas siguientes que están aquí. Cuando solo los vendedores saben la calidad del producto, del auto usado, y los compradores no lo saben, entonces, ¿cuál es la respuesta? La duda. ¿Y la duda a qué lleva? A esta curva media azulita continua, de ahí una demanda de percepción intermedia. Y por lo tanto los autos buenos se venden menos, porque los compradores no saben de que efectivamente ese auto es bueno, entran en la duda, entonces en esa duda más bien abstente, y por lo tanto, ¿no es cierto?, disminuyen su demanda. Y entonces baja por la demanda intermedia, baja la compra de los automóviles buenos, y baja, ¿no es cierto?, a 25.000. En cambio la de los malos, como los compradores no saben de que esos efectivamente son malos, igualmente están en la duda. Pero esa duda favorece a los vendedores de los malos, porque uno no sabe si le están dando, ¿no es cierto?, un producto bueno o malo. El que lo vende no va a decir que es malo, pues. Va a decir de que su carro está perfecto. Entonces ahí, ¿no es cierto?, llega que la curva de demanda intermedia hace que los carros malos aumenten su demanda a 75.000. Y podemos seguir con este juego que finalmente los carros buenos desaparecen y solo se venden carros malos. Dicho de otra manera, cuando los compradores carecen de la información adecuada sobre la calidad del producto, en este caso del automóvil usado, terminan expulsando del mercado a los buenos, porque los buenos no están dispuestos a regalar sus carros, y se termina comprando solo automóviles malos. Ese es un mensaje para los vendedores de automóviles nuevos, es decir, de que no haya dudas sobre las características, ¿no es cierto?, de los bienes que estamos comprando. Un segundito, por favor. Es la mujer, hay que atenderlo, si no. Ya. Ya. Entonces, como planteamiento final, este análisis lo encuentran en los textos de economía, pero que es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo porque nos conduce al tema de que no suceda lo mismo con los carros nuevos. Es decir, que los oferentes, ¿no es cierto?, de los carros nuevos, de todas las marcas, en este modelo, digamos, de competencia monopolística, nos conquisten a nosotros los consumidores a través de reglas claras, explicaciones claras, diáfanas sobre los atributos de cada uno de los carros. Y ahí, ¿no es cierto?, ya no solamente viene el tema de las características físicas, técnicas, de rendimiento mecánico y todo lo demás de un buen carro, sino ya el tema de la forma de la transacción. Y ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de los financiamientos, viene el tema, ¿no es cierto?, de las tasas, de los plazos, y que no vaya a afectarse la industria automotriz por caer, digamos, en manos de la banca, que el negocio finalmente lo hace el banco y no lo hace la industria automotriz. Es decir, todo ese tipo de cosas tienen que ser perfectamente claras y definidas para que nosotros como compradores sepamos, ¿no es cierto?, lo que estamos comprando y compremos con gusto, como en el caso, ¿no es cierto?, de aquí de la gráfica de los de buena calidad. Usted sabe que está comprando buena calidad, y si no tiene, ¿no es cierto?, el dinero suficiente, compra de uno de malo, pero sabe lo que está comprando. Entonces, ese es el tema, el conocimiento, la transparencia en el mercado, que es un requerimiento que estaba señalado, ¿no es cierto?, en la Constitución. Muchas gracias.
minutos.